Me llamo Ramiro y llevo 15 años moviendo carga por el Pacífico. Conozco la 15 libre y la de cuota como mi palma, las curvas que te obligan a bajar a tercera, los baches que te hacen morder el volante, las casetas donde el sueño se te pega a la cara. Aquella madrugada de 2014 salí de Tepic con rumbo a Hermosillo, caja seca a media carga, sellos puestos y el tacógrafo limpio. Había llovido horas antes y el asfalto guardaba ese brillo aceitoso que engaña la vista. El aire venía frío desde los cerros y el motor ronroneaba parejo. No llevaba prisa, pero sí un cansancio viejo detrás de la nuca, ese que te hace mirar el retrovisor más de lo normal, como si algo viniera pegado al parachoques. Cerca del kilómetro donde la carretera se estrecha y la niebla baja en franjas, lo vi. Un niño parado justo en la línea media, empapado hasta los huesos. No alcancé a distinguir colores, solo su tamaño y la palidez de la cara bajo la luz amarilla de mis faros. Frené con cuidado para que la caja no me aventara, la dirección vibró, el ABS trabajó a su modo. No había otro coche, no había rancho cerca, no había nada, y aún así aquel cuerpo pequeño estaba ahí, inmóvil, como si me hubiera estado esperando. Me orillé en la acotación, puse intermitentes y bajé con la lámpara frontal que siempre cargo para revisar llantas en la noche. El niño no lloraba ni temblaba. Olía a tierra mojada y a jabón barato. Le pregunté su nombre con la voz baja, por no asustarlo. Levantó la mano y me mostró una tarjeta de presentación arrugada, de esas que sacan en la primaria con la foto en óvalo. No era una credencial, era un cartoncito con un nombre y una dirección escritos con pluma, tinta corrida por la humedad. Alcancé a leer un apellido común y San Miguel, y luego una calle con número que no me sonó a colonia, sino a algo más. El niño me miró con los ojos grandes, negros, en silencio, y sentí esa urgencia de adulto que no piensa, solo actúa. Abrí la puerta del copiloto y le hice una seña para subir. Se acomodó con una facilidad rara, liviano como un bulto de ropa, y cerré. El camión se sintió más frío por dentro. El ventilador del tablero soltaba aire tibio, pero el ambiente se me pegó a los brazos como si hubiera entrado niebla. Tomé el teléfono y metí la dirección en el GPS. Me arrojó un punto a 7 kilómetros, desvío por una brecha corta y luego vuelta a la izquierda. El nombre del destino me brincó como una pedrada, Panteón Municipal San Miguel. Tragué saliva. No dije nada. Seguí el trazo azul con las manos firmes en el volante, atentos los oídos al cambio de sonido en el motor, a cualquier falla. No quería que se me apagara el Kenworth en medio de esa recta donde la maleza se come la luz. Miré de reojo al copiloto. No se movía, no hablaba, no se dormía. Tenía los puños juntos sobre las piernas, uñas limpias, ropa vieja y bien doblada en sí misma, como de domingo. El desvío apareció sin señalética. Metí direccional por costumbre aunque no venía nadie. La brecha era corta y de grava apisonada, lo suficiente para sentir cómo la caja empujaba los muelles con ese crujido que te sube por la columna. La barda del panteón asomó primero como una sombra más oscura que la noche, y luego vi el portón de herrería con una cadena colgando, sin candado. Paré frente a la entrada, alineado para salir de reversa sin maniobrar mucho, y dejé el motor encendido. Uno aprende a no cortar corriente en sitio desconocido. Apagué el estéreo, bajé el volumen de todo. No se escuchaba ni grillo. Le dije al niño que ya habíamos llegado. No respondió. Me incliné para abrirle la puerta y el asiento del copiloto estaba mojado. No chorreado, no empapado, sino humedecido parejo, como si alguien hubiera salido del río y se hubiera sentado un minuto. No lo vi bajar, no lo vi abrir. Estaba la puerta cerrada, el vidrio empañado del lado derecho, y sin embargo sentí la cabina vacía de golpe, ese hueco que describe mejor el estómago que la cabeza. Tragué saliva otra vez y, con la lámpara en la frente, bajé. El portón se abrió con un quejido fino. Adentro, los pasillos de tierra se extendían entre tumbas de cemento y cruces de madera, flores de plástico descoloridas, veladoras consumidas hasta el aluminio negro. Había charcos perfectos que reflejaban la luz fría. Caminé unos pasos llamándolo por su nombre, que repetí en mi mente para no olvidarlo.
La lámpara pescaba brillos en los cristales rotos, nombres borrados, fechas que suman años y que a esa hora parecen demasiado cortas. En uno de los pasillos vi huellas pequeñas, descalzas, marcadas en la tierra húmeda, caminando hacia el interior. Seguí el rastro con un pulso que ya no era mío. Las huellas se detenían frente a una tumba con lápida nueva, piedra clara sin hongos, letras frescas. Leí la fecha de defunción, de esa misma semana. La edad, 8 años. El nombre, el mismo del cartoncito. El silencio me apretó los oídos. El olor a tierra removida se mezcló con algo dulce, quizá las coronas que aún no se marchitaban. Toqué la lápida por impulso, encontré el frío de la piedra y la humedad que se mete por debajo de las uñas. Algo dentro de la tierra pareció asentarse, un hundimiento mínimo, y supe que estaba de más. Retrocedí con cuidado, sin darle la espalda a la tumba, girando como hacen los viejos que respetan. Regresé a la salida, cerré el portón y subí al camión con manos torpes. El asiento seguía húmedo, pero la humedad ya tenía olor a ropa guardada. Encendí intermitentes y salí en primera con el embrague temblando. Al incorporarme a la carretera noté el tacógrafo marcando una pausa de 15 minutos exactos, como si el reloj y lo otro se hubieran puesto de acuerdo. Revisé los espejos, la caja, los sellos al vuelo. Todo estaba en su sitio salvo una cosa: en la alfombra de goma del copiloto quedó pegada una huella de pie pequeño, limpia de barro, como hecha de polvo fino. Froté con la mano, no se quitó. Le pasé una toalla, tampoco. Quise creer que era una mancha de aceite, que el ojo cansado hace dibujos donde no los hay, pero al rato el sol asomó por el oriente y la marca seguía ahí, más nítida con la luz. En la siguiente caseta me detuve para el recibo y para respirar. El cajero miró el interior por inercia. No dijo nada, pero clavó los ojos un segundo en el asiento del copiloto. Fue como si hubiera visto algo que yo no podía. Seguí. Paré más adelante a revisar llantas y pernos, a estirar la espalda, a tomar un café que sabía a metal. Al subir otra vez, encontré el cartoncito sobre el tablero, seco, plano, como planchado por el viento. No recordaba haberlo dejado ahí. Lo metí en la cartera por impulso, sin pensar, y volví al camino. Durante semanas evité ese desvío. Hice rutas distintas, busqué entregas que me llevaran por otras carreteras, inventé excusas. La huella del copiloto fue desapareciendo muy despacio, no como una mancha que cede, sino como una sombra que aprende a vivir con la luz. Un día, meses después, de vuelta por esa zona, me ganó la curiosidad que es prima del miedo. A mediodía, con el sol entero, tomé la misma brecha. El portón estaba cerrado con cadena y candado ya puestos. Había nuevas flores, un perro dormido, moscas perezosas. Entré por la puerta de peatones y caminé hasta la tumba. Ahora tenía un marco con foto, el mismo rostro pálido, pero sonriendo. Dejé una botella de agua abierta y un pan dulce. No recé, no sé rezar, pero me paré derecho, manos en el frente, y dije su nombre en silencio como quien entrega. Desde entonces manejo con el asiento del copiloto vacío por decisión. No subo a nadie en la noche. Si veo a alguien en la carretera, enciendo las intermitentes, marco auxilios, aviso por radio, pero no abro. No es desprecio, es miedo y respeto. A veces el vidrio del copiloto amanece empañado por dentro aunque haya dejado las ventanas entreabiertas. A veces encuentro granitos de tierra fina donde no deberían estar, como en el pliegue de la palanca o en la guantera. Una vez, al cruzar un tramo en reparación, el cinturón del copiloto se tensó solo y sonó el clic, ese sonido pequeño que uno conoce de memoria. No miré. Seguí derecho con el corazón martillando y los nudillos blancos en el volante. Guardo el cartoncito en la cartera, detrás de la licencia. Lo he sacado para verlo a la luz de una cafetería, para comprobar que no fue sueño, que la tinta corrida y la letra torpe existen. Lo he fotografiado y la foto sale borrosa justo donde está el nombre. No lo cuento en las pláticas del patio ni en las filas de carga, porque uno aprende que hay historias que se aflojan cuando se les pone palabras. La mía se mantiene apretada si la dejo quieta.
Sigo cruzando noches, sigo esquivando cruceros peligrosos y curvas sin peralte, sigo contando kilómetros con el zumbido del motor y sé que un día volveré a pasar por ahí a la misma hora. Cuando ocurra, bajaré la velocidad sin jalar freno, prenderé las luces de niebla y miraré la línea media con el respeto que se le tiene a una fosa abierta. Si alguien aparece, no haré preguntas. Ya supe a dónde llevan algunas direcciones. Y hay entregas que no te tocan a ti, sino a la tierra. Pasajera. No sé en qué momento dejé de manejar por costumbre y empecé a hacerlo por inercia. Cuando llevas años en la misma ruta, el cuerpo se acomoda solo, manos a las 10 y a las 2, el pie derecho tanteando el peso del tráiler, la mirada saltando entre el asfalto y los espejos como si tuviera vida propia. Esa noche de abril de 2016 me tocó cruzar el Espinazo del Diablo con un full de cemento que salía de Gómez Palacio rumbo a la costa. Nos habían programado de noche para evitar el calor en la sierra. Lo prefería, aunque el silencio de la madrugada siempre deja espacio a cosas que uno no quiere pensar. Salí de la báscula con la hoja engrapada a la carpeta azul. Todo derecho, periférico, libre a Durango, y de ahí la 40. Diésel lleno, luces revisadas, frenos de aire perfectos, el jack listo para las bajadas. El radio encendido apenas, como para sentir que no estaba solo, y el café quemado en un vaso de unicel. Lloviznó un rato antes de encarar los primeros cortes de montaña. La humedad levantaba una neblina baja que se pegaba a los faros y hacía parpadear los ojos. En las curvas cerradas la pintura amarilla brillaba como piel mojada. Conozco ese tramo. Uno aprende a contar los respiraderos de la sierra, a oler la resina de los pinos y el metal caliente de las balatas cuando sostienes el peso en una pendiente. En el kilómetro 196 hay una zona de derrumbes. En el 203, una curva peraltada que te escupe si entras con soberbia. La vi desde lejos por el reflejo de los ojos de gato. Disminuí con el freno motor, lo suficiente para que la caja no empujara. A esa hora no venía nadie. Apagué el radio un momento para escuchar la máquina pareja. Fue entonces cuando oí el golpe seco en la puerta del copiloto, como si alguien la hubiera jalado con la palma abierta. No me asusté al principio. Pensé en una rama desprendida o en una piedra aventada por la llanta. Miré el espejo. Nada. La lluvia se había reducido a gotas gordas que explotaban sobre el parabrisas y dibujaban surcos. Pasé la curva y, por costumbre, toqué 2 veces el claxon, saludo viejo a los que se fueron allí. Es de esas mañas que nadie te enseña y nadie explica. Lo hice y el sonido se tragó la neblina. El segundo golpe fue más claro. No venía de fuera. Era la manija interna vibrando. Sentí el tirón en la puerta, uno corto, como el de alguien que se asegura de que esté cerrada. Revisé el seguro con la mano, sin quitar la vista del camino. Firmes. Me obligué a respirar hondo. No es la primera vez que el oído te juega chueco cuando estás cansado. Tomé café, amargo y espeso. El sabor me ancló a lo conocido. Seguí. A la altura del 205 hay una bahía de emergencia, un receso angosto para camiones con calentamiento. Vi a lo lejos los triángulos reflejantes acomodados en escalera. El camión no estaba. Solo los triángulos, uno detrás de otro, mojados, como si alguien los hubiera puesto hace un minuto y luego se hubiera esfumado. Sentí un hormigueo en los antebrazos. Bajé de cambio, centré la carga y aflojé la mandíbula. A veces la mente arma figuras con 4 luces y 2 sombras. Uno se repite eso para seguir. Lo escuché justo después, una respiración muy suave en la cabina, detrás de mi hombro izquierdo. No era la máquina ni el compresor. Era un aire humano, breve y contenido, con un temblor apenas. No volteé. Hay cosas que, si les das la cara, encuentran la manera de quedarse. Miré el parabrisas y vi, en la esquina donde se pega el adhesivo de la verificación, el vaho de un aliento ajeno empañando desde adentro. Dibujó un óvalo pequeño y se desvaneció. El cuerpo reacciona antes que la cabeza. Sentí el pie apretar de más, la caja empujando, el motor quejándose.
Me obligué a soltar, a confiar en el freno motor y en la memoria de las manos. La carretera se estrecha en una especie de balcón que da a un barranco hondo. Al centro, un poste con una cruz de hierro oxidado. La neblina lo hacía flotar, clavado en la nada. En ese punto oí una voz, tan cerca como si me hablara al oído, pero sin peso de persona, como si viniera de la rejilla del aire. No fue un susurro con palabras claras. Fue una frase rota, mascada por el viento dentro de la cabina. Aún así la entendí. Pidió que no parara. Lo dijo con una cortesía antigua, como quien pide un favor en una sala de espera. No paré. Ni siquiera por curiosidad. Un hombre se cae por curiosidad donde no hay barandal. No cuento estas cosas buscando que me crean. Solo sé lo que mi cuerpo registró. El cinturón del copiloto, el que siempre dejó colgando, se tensó sin que nadie lo tocara. El carrete chilló un segundo. Sentí el tirón y luego el clic de la hebilla al encajar en el broche. Lo juro. El broche soltó una luz roja diminuta. El asiento crujió como si alguien se hubiera acomodado con cuidado. Y la cabina, que hace un momento olía a diésel y café, empezó a oler a ropa húmeda guardada en un closet, a hojas de laurel y a pelo mojado. El tramo siguiente se me fue en ráfagas. Pasé por una desviación y vi, clavado en el talud, un letrero viejo, despostillado, que decía Curva de la Víbora. Ahí cargan los remolques el peso hacia afuera y cualquier mentira del conductor se paga con metal retorcido. Entré despacio, dejé que el jack sostuviera, manos firmes, ojos en los puntos de fuga. Entonces el parabrisas hizo un ruido seco, como si algo lo hubiera golpeado desde adentro. Aparecieron 5 marcas claras de dedos sobre el cristal, dedos pequeños, casi de niña, que quedaron dibujados en el empañador y luego se borraron con la vibración. No recé. A esas horas, cuando la sierra decide hablar, las oraciones no son más que ruido. Seguí. En el kilómetro 211 encontré un retén improvisado con conos y una patrulla apagada. No había nadie. Los conos chorreaban agua. Me detuve apenas, lo necesario para mirar alrededor sin bajar el vidrio. La lluvia aumentó, gruesa. El limpiaparabrisas, marcado por la costumbre, dejó un carril seco. En ese carril vi que en el espejo del copiloto no me reflejaba a mí. Había el contorno de un vestido claro pegado al respaldo, el brillo sordo de un broche en el cabello y un brazo delgado cruzado sobre las piernas. El espejo vibró y la figura también. No quise enfocar. Aceleré lo justo para que la carga empujara y salí de ahí. La voz regresó al borde del 214, donde la carretera abre un respiro y se ve, si el día lo permite, el abismo como una sábana arrugada. Dijo que ya estaba. Dijo gracias, como si el favor hubiera terminado. Lo dijo con esa amabilidad que uno usa cuando se coloca un ramo y acomoda la cinta. En el mismo segundo, el cinturón se aflojó solo y el broche dejó de brillar. El olor a ropa húmeda se volvió más tenue, como si la cabina respirara aliviada. No miré el asiento. No miré el espejo. Seguí. Llegué al entronque con la autopista nueva y me detuve en la caseta. El señor del cobro, con la cara cansada de los de turno nocturno, me extendió el boleto. Miró mis placas y luego un papel pegado con cinta en su mampara. Pareció reconocer algo. Me devolvió el saludo con una inclinación pequeña. Guardé el boleto sin verlo. Crucé. El asfalto se hizo ancho y dócil, casi urbano. Canté los kilómetros que faltaban hasta el siguiente oxo como quien canta una canción para espantar la mala sombra. Paré a la entrada de un pueblo serrano para revisar cadenas y tensores. La lluvia había amainado. Encendí la luz de la cabina por primera vez desde el golpe. El asiento del copiloto estaba húmedo, la tapicería marcada por un óvalo más oscuro, como si alguien se hubiera sentado con la falda empapada. Sobre la alfombra de hule, junto a la base del asiento, había una hoja de bugambilla pegada con agua. No subí flores. Lo sé porque soy desconfiado y cuento mis cosas. La tomé con 2 dedos y la dejé fuera, en el estribo. Cerré. En Mazatlán entregué de día, el sol saliendo como si no se hubiera enterado de nada.
En el patio de la planta se me fue un rato el alma, escuchando a los otros hablar de trámites y retrasos. Al firmar de recibido, saqué por fin el boleto de la caseta. La tinta azul se había corrido con la humedad, pero todavía se leía la hora y la fecha. La hora no tenía sentido. Marcaba el paso por la caseta a las 2:12, 40 minutos antes de lo que podía haber llegado con mis tiempos. Pensé que lo había leído mal. Volví a mirar. Abajo de la hora, un número de folio y, a un lado, la leyenda chica de curva de la víbora como referencia de tramo. No se imprime eso en los boletos nuevos. Lo sé porque tengo el montón de recibos guardados en la carpeta azul. Me quedé mirando la carpeta un buen rato. Ahí mismo, detrás del asiento, guardo papeles que nunca tiro. Revisé por capricho y encontré una hoja amarillenta, un recorte de periódico de 1999 con la esquina mordida por el tiempo. No recordaba haberla metido. Era una nota de un choque en la sierra. Decía que una camioneta de pasajeros se había ido al barranco en una curva conocida por las flores que la gente coloca cada año. Mencionaba un nombre de mujer, sin edad, sin domicilio. La pasajera sin identificar. Un policía federal joven, con uniforme de la época, miraba a la cámara con los ojos brillantes por la humedad. No creo en historias de espectros que suben a pedir raite. Tampoco creo en coincidencias que se acomodan solas. Solo sé que desde esa noche, cada vez que paso por el kilómetro 203, siento el callo del cinturón del copiloto en la yema de los dedos cuando lo toco por costumbre. Siento el borde tibio del metal, como si alguien hubiera estado ahí hace un instante. A veces, si la neblina baja y la sierra guarda silencio, saludo con 2 toques de claxon y no paro. Nunca paro en esa curva. No por miedo a ver a nadie, sino por respeto a quien ya aprendió el camino de ida y de vuelta. Cuando me preguntan por qué no llevo copiloto de noche, digo que es por ahorro. Es la explicación más fácil. La verdadera no sé decirla sin que la voz se me quiebre un poco. Hay presencias que no buscan conversación ni susto. Solo piden que no frenes. Solo piden avanzar hasta el sitio exacto donde se desvanecen, como el vaho sobre el vidrio cuando amanece en la sierra. Y uno aprende a obedecer, a mantener el volante firme, a dejar que el motor cante parejo. A aceptar que en ciertos tramos uno no va solo, y que la carretera, de vez en cuando, te confía a sus muertos. El copiloto sin puerta. Fue en 2017, una madrugada húmeda en la México 40D, descendiendo del Espinazo del Diablo con un full de acero rumbo a Mazatlán. Tenía el reloj del tablero con 2 minutos de atraso desde hacía meses y lo dejé así por manía. Ese atraso me servía para engañarme con la idea de que siempre iba un poco tarde y, por lo tanto, más despierto. Había neblina pegada al parabrisas, un viento que no empujaba, solo rozaba, y un silencio de carretera que se rompe con susurros de frenos, el retarder, los taquetes del diésel, ese coro mecánico que te recuerda que sigues vivo y en movimiento. En la bitácora marqué la hora real y la ficticia, ajusté espejos, revisé presiones, miré la luz ámbar del freno de aire que a veces parpadeaba y nunca encontré por qué, y me lancé al descenso con prudencia porque conocía los giros como se conocen los lunares del propio cuerpo, uno por uno y con respeto. Lo vi antes del primer túnel, quieto a la orilla del acotamiento, un bulto oscuro contra la niebla. Había aprendido a no parar, pero algo en esa postura, no de quien pide, sino de quien espera, me obligó a aflojar. No hizo señas, no se movió, simplemente estaba ahí, como parte de la curva, como si la carretera lo hubiera moldeado. Abrí la puerta del copiloto por inercia y en un parpadeo ya estaba dentro. No escuché el golpe de la lámina ni el clic del seguro, solo el crujido leve de la banca y un olor que no identifiqué, frío, como metal mojado. No lo vi bien al principio, la luz del tablero le cortaba el rostro en ángulos raros, solo distinguí un impermeable negro y unas manos apoyadas sobre las rodillas, sin nervios, como quien se sienta en su propio asiento. No pregunté a dónde iba, me limité a avanzar, cambiando con suavidad para no calentar las balatas. El retarder respondió dócil, el motor cantó grave, la aguja de temperatura quieta donde debía, y yo,
que siempre voy repasando mentalmente pendientes y plazos, me descubrí vacío de pensamientos, como si me los hubieran ordenado todos en una repisa ajena. Entonces escuché su voz, sin necesidad de verlo. No era susurro ni autoridad, era una frase colocada con precisión en el aire, sin adornos. Dijo mi nombre completo y el apodo que solo mi padre usaba cuando me hablaba a solas, luego dijo la fecha exacta en que me subí por primera vez a un tráiler sin permiso. Mencionó la palanca floja de aquel Internacional viejo y la dirección en la que mi madre rezaba en silencio mientras me creía dormido. Cada dato era una aguja que atravesaba una tela firme, sin romperla, solo fijándola. Asentí sin querer, no para confirmarle nada, sino porque no encontré mejor respuesta que aceptar que la memoria se me había llenado con su voz. Enumeró mi historial de multas, incluyendo la que nunca pagué porque el agente se apiadó de mí después de ver la foto de mi hija en la cartera, recordó el accidente de otro, uno del que fui testigo una tarde de julio, cuando un doble remolque se quedó sin frenos y giró como un pez herido. Me dijo que esa noche yo también traía las zapatas más gastadas del lado izquierdo, que notaría el jalón suave antes de la balanza de Villa Unión, que no me confiara. Sentí un pinchazo de rabia, esa rabia que sale cuando alguien te desnuda con datos que no pueden saberse, pero la rabia se apagó rápido, porque lo que seguía diciendo no era una amenaza ni un reproche. Era un inventario exacto de mis pequeñas supersticiones, el reloj 2 minutos atrasado, el llavero con la herradura rota, la costumbre de no estacionarme nunca bajo focos en las gasolineras porque siento que exponen cosas que es mejor no ver, la forma en que toco 2 veces el tablero antes de cruzar puentes, un gesto suave que aprendí sin saber de quién. No lo miraba y sin embargo estaba en todas partes, ocupando el espacio que deja la duda cuando la fea certeza entra sin pedir permiso. Me dijo que esa carga no debía bajar con el retarder solo, que tocara el freno de servicio a intervalos, que no sostuviera, que sintiera, y yo ya lo estaba haciendo, como si obedeciera a un instructor viejo que sabe enseñarte con el peso del aire. Habló de kilómetros como quien recuerda nombres de amigos, mencionó el 168 como una curva que no me gusta, el 167 como el lugar donde lloré la primera vez por nada, de cansancio puro, y el 165 como el pedazo de asfalto que bajo lluvia se vuelve cristal sin aviso. No me preguntó por mi destino, lo dijo con la misma naturalidad con la que señaló el sobre amarillo con efectivo que escondí debajo de la alfombra del asiento, la cifra exacta, los billetes doblados en 4, el propósito torpe de sentirme seguro. No sé cuánto tiempo habló, la carretera tiene esa cualidad de borrar los minutos y convertirlos en distancia y pendientes y ligeros repuntes que te dan pausa para respirar. En algún punto mencionó la cruz blanca pegada a la ladera, la que tiene el listón azul siempre húmedo, y dijo que el nombre que está pintado ahí en letras mal trazadas también es mío, que lo comparto desde hace años sin saberlo, que hay vidas que se rozan con tanta fuerza que se dejan marcas en los mapas. No supe si estaba contándome el pasado o escribiendo el futuro con tinta de diésel, solo entendí que ese hombre sabía cosas que, por lógica, solo podían vivir en mi cabeza o tardarían un rato en ocurrir. El tablero marcó una vibración rara, una pulsación mínima cada cierto tramo, y recordé lo que había dicho del jalón hacia la izquierda. Entonces, la aguja de aire hizo un baile breve, el retarder respondió un medio segundo después de mi pie y el peso empujó como empuja siempre, pero con una intencionalidad distinta. Reduje una más, dejé trabajar el motor, mantuve recta la mirada dentro de la niebla que se pegaba como algodón mojado y, sin saber por qué, busqué en el espejo derecho la sombra que deja siempre el segundo remolque al copiar a destiempo los movimientos del primero. La sombra se movía con obediencia pero con deseo de irse, como si algo tirara de ella hacia afuera. Él dijo que no cruzara el puente con la llanta en el mismo carril que la raya, que me pegara un palmo a la derecha y que, cuando terminara el barandal, soltara un instante, un parpadeo de pie, lo necesario para que las balatas enfriaran una pizca, lo justo para que la inercia no mandara un beso seco a la curva siguiente. Obedecí y el camión respondió con ese alivio casi humano que a veces uno siente cuando una máquina te agradece que la trates como un cuerpo. Me dijo entonces que no mirara el reloj, que no corrigiera los 2 minutos, que esa noche iban a cuadrar como nunca con la verdad. La cabina se volvió más pequeña de repente, no porque él se acercara, sino porque su presencia se expandió hacia lugares donde antes solo había ruido de plástico y olor a lonche guardado.
Me habló de la marca del cigarro que dejé a medias en la guantera años atrás cuando juré dejarlo, del frasco de alcohol en gel que usaba cuando todo el mundo tenía miedo de tocar manijas, de la libreta con nombres y cantidades que actualizo con disciplina y vergüenza, y del llamado que no hice a tiempo para pedir perdón. No me clavó ninguna culpa, no me pidió nada, solo colocó cada cosa donde correspondía y me dejó verlas al pasar. El túnel apareció sin aviso, una boca negra en la neblina, y entré con el motor sujeto y la mirada fija. Sentí el cambio de temperatura hasta en los nudillos, un frío que parecía limpiar de golpe la basura del pensamiento. Al salir, la ladera se abrió con ese vacío de abismo que ya conozco, y entonces el jalón llegó completo, una intención de la unidad por mandar un beso hacia la izquierda que contuve con suavidad, sin pelearla, como me había aconsejado sin decir consejo. Pasó. Respiré. El sudor en la espalda se fue enfriando a su propio ritmo y recuperé el control como quien recupera una palabra olvidada. Fue hasta entonces que me atreví a girar. La silla estaba ocupada por su sombra ordenada, las manos aún sobre las rodillas, el impermeable sin brillo. No dijo nada. No lo necesitaba. Me concentré en lo que faltaba, pensé en la báscula, en el pago, en el café rancio de la caseta y en el descanso corto antes de descargar. Me permití la esperanza de que al dejarlo en algún punto me diría por fin una dirección, un nombre, cualquier cuerda para atarlo a la realidad. Llegamos a la caseta con ese cansancio limpio que te deja la lógica cumplida. Bajé velocidad, me pegué al carril, apagué retarder, preparé efectivo, vigilé espejos. Ya iba a pedirle que bajara donde todo el mundo baja, donde hay baños y sombra artificial. No me dejó terminar de pensarlo. Un peso se movió a mi izquierda, una vibración tenue del asiento, algo que podría ser un cuerpo acomodándose o solo la memoria del cuerpo que se acomoda siempre, y en el siguiente parpadeo la banca estaba vacía. No hubo golpe de puerta, no hubo entrada de aire, no hubo nada. Solo un espacio libre y un olor a metal mojado diluyéndose como niebla dentro de un túnel. Apreté los dientes, pagué, avancé. No quise detenerme en el acotamiento, no quise inspeccionar nada, preferí la marcha lenta hasta el paradero iluminado. Aparqué recto, tiré freno, respiré como quien sale de agua fría. Abrí la puerta del copiloto con una lentitud ridícula, como si esperara encontrarlo sentado pero invisible. Nada. Revisé el piso, el tapete, la alfombra donde escondo el sobre, todo en su sitio. Volví a subir, apagué luces, me recargué en el respaldo y dejé que el silencio hiciera su trabajo de siempre, ese raspado fino que te deja la mente plana. Cuando pude, encendí la dashcam para revisar por costumbre. Fui al tramo donde sé que subió, cuadro a cuadro. El camión se detiene, las luces bañan la neblina, la puerta del copiloto se abre y se cierra sin cerrar, se mueve apenas por la corriente y vuelve a su posición, pero en la imagen nadie entra. La banca permanece vacía mientras el camino corre, la cámara no registra peso ni silueta ni sombra, solo mi perfil enfocado y la carretera huyendo hacia adelante. Adelanté hasta la caseta, el mismo vacío, la misma banca, el mismo aire. Me quedé mirando la pantalla mucho más de lo necesario, esperando que en algún cuadro apareciera una distorsión, un error, una señal torpe de que las máquinas también mienten, pero no hubo nada. Ni una vibración fuera de lugar, ni un píxel rebelde. Guardé el archivo sin nombrarlo, lo dejé con la hora falsa de mi tablero, esos 2 minutos de atraso que alinearon la noche con una precisión que me asusta. Dormí mal en el paradero, con el cuerpo listo para un jalón que no llegó, con el recuerdo de una voz que puso cada cosa en su sitio y una presencia que ocupó la cabina sin abrir la puerta. Al amanecer, salí a estirar las piernas y vi, al borde del estacionamiento, una cruz blanca con listón azul, húmedo como siempre. Me acerqué sin querer acercarme. El nombre pintado a mano era el mío, acompañado de una fecha de julio vieja que ya conocía por otras razones. No supe qué hacer con esa coincidencia, así que hice lo único que hacemos los que vivimos de mover peso de un sitio a otro, subí, encendí, revisé presiones, acomodé espejos, toqué 2 veces el tablero y me lancé a la carretera. Desde entonces, cada que paso por el kilómetro donde se abre el abismo, siento el asiento del copiloto ceder un poco, como si la espuma recordara un cuerpo que se sentó una vez. No he vuelto a mirar la dashcam de esa noche,
pero cuando el retarder entra con el tono exacto, cuando el jalón amaga y no se impone, cuando la neblina se pega como antes, sé que en algún lugar, pegado a mi ruta, sigue un hombre que no necesita abrir la puerta para entrar y que, por alguna razón que no entiendo, conoce mi vida mejor de lo que la conozco yo. No le hablo porque no hace falta. Manejo. Y obedezco. Surtidor ciego. Era 2018 y llevaba cajas de pescado congelado desde Mazatlán hasta Gómez Palacio. La supercarretera estaba limpia, negra y húmeda por neblina baja. El termómetro marcaba 9 grados centígrados en los puentes, el aire golpeaba con olor a pino y el tacógrafo iba bien, sin excesos. Salí tarde del puerto por una falla en una cámara del remolque y calculé llegar a la caseta de Coscomate antes de medianoche. El problema fue el diésel. El medidor bajó más rápido de lo normal por el viento de frente y a la altura del kilómetro 192 la reserva empezó a parpadear. Hice cuentas con la cabeza, apreté los dientes y reduje a quinta con el freno de motor para ahorrar. La radio del camión solo escupía estática. Mi celular no tenía señal. Ni una luz de alguna ranchería. Nada. Unos kilómetros después apareció, al lado derecho, una estación que juraría no había visto en mis viajes anteriores. Era compacta, techumbre nueva, pintura blanca sin logotipos, un tótem alto con precios clavados en números negros. 2 bombas, un mini abarrotes con reja metálica, luz fría en tubos. No había camiones, solo un Suru rojo con placas tapadas por lodo. La entrada estaba libre. Reduje, giré, subí al islote despacio. El olor a diésel estaba presente pero no penetrante, como si lo simularan. Un hombre con chaleco de franjas grises se acercó moviendo la mano. No traía marca alguna, ni en el chaleco ni en la gorra. Me indicó con señas que apagara motor. No habló. Solo levantó el pulgar. Le tendí la llave de la tapa. Me la quitó sin tocarme los dedos, como si evitara el contacto. Empezó a cargar. El sonido de la bomba no era el que conozco. En vez del zumbido grave y el chasquido al liberar aire, se oía un ronroneo regular, idéntico a un reloj despiadado. Miré la manguera. Sin fugas. Miré el visor de los litros. Avanzaba con precisión quirúrgica, sin temblar. Pensé que quizá era equipo nuevo. Me calmé. Sentí el hambre pegada en el estómago, abrí una galleta y me la comí mirando el localito. Adentro, un refrigerador con bebidas, todo ordenado por colores. Un ventilador encendido giraba lento, aunque afuera no corría viento. El hombre cerró la tapa, me devolvió la llave y señaló el tótem como quien recuerda pagar. Le dije que con tarjeta. No respondió. Se fue hacia la caja y encendió una terminal vieja. La luz de la pantalla me reflejó cansado. Inserté la tarjeta. La terminal tardó demasiado. La pantalla quedó en procesando y luego se borró. El hombre movió la cabeza y me enseñó un letrero de cartón escrito con plumón, solo efectivo en la noche. Dudé. Traía algo en la cartera, lo suficiente para llenar. Acepté por cansancio y por el frío que me calaba las muñecas. Me extendieron un recibo térmico sin logo, con números que parecían impresos a mano. La hora decía 2:12 y yo juraba que eran las 23:40. Guardé el papel, subí, encendí y el medidor marcó tanque lleno. Todo bien. Salí de la estación. El Suru no encendió sus luces, pero cuando volví a mirar por el espejo ya no estaba. El zumbido de la bomba seguía sonando detrás de mí aunque me alejaba. A los 2 minutos, silencio. Pasé la caseta y el despachador de boletos me hizo una seña rara, como si conociera mi camión. No la entendí. Seguí. La noche fue normal hasta el cerro con los túneles cortos. La neblina se metió a tiras y tuve que bajar a 40. En el radio, sin querer, pescó una conversación de traileros que hablaban del frío en los frenos. Uno dijo que no había diésel en todo ese tramo por mantenimiento de pipas. Respondieron con que mejor esperaran en Mazatlán. Cambié la frecuencia para no escuchar supersticiones de madrugada.
Masticaba chicle, movía el cuello, revisaba los retrovisores. A las 2:10, el reloj del tablero dio un salto solo. De 0:21 pasó a 2:11, como si alcanzara la hora del recibo. Se me aceleró el pulso. Revisé el celular sin señal. El tacógrafo también marcaba 2:11. Nadie controla eso. Nadie. Llegué al patio de Gómez antes del amanecer. Entregué. Me tiré en la litera un par de horas. Soñé con el ronroneo de la bomba como si estuviera dentro del cráneo. Al levantarme, algo olía diferente. No era diésel. Era humedad rancia, como bodega inundada. Fui al costado del tanque. La tapa estaba fría, más de lo normal. Al abrir, un vaho tibio salió, pero no olía a combustible. Cerré con dolor de cabeza. Me dije que era paranoia. Firmé los papeles, cargué vacío y a media mañana tomé la misma ruta de regreso. Tenía curiosidad de ver la estación con luz de día. Quise comprar un café y preguntarle al encargado por qué no aceptaban tarjeta. El kilómetro apareció igual que la noche, curvas suaves, pinos, taludes con malla. Busqué el tótem, la techumbre, cualquier sombra. No había nada. Solo monte y un camino de terracería medio lavado por rampas de lluvia. Frené donde calculaba que estaba la entrada. Nada. Me bajé. Sobre la banqueta rota había marcas de algo pesado, pero antiguas, con pasto crecido entre los surcos. Igual me insistí en el autoengañarme. Caminé unos pasos por la terracería. Al fondo, donde debía estar el mini abarrotes, encontré un rectángulo de concreto viejo con manchas oscuras que parecían quemadas. Encima, restos de botellas reventadas y una cruz de varillas sin nombre. Regresé al camión con los dedos entumidos. En el patio de Mazatlán, por procedimiento, metí la tarjeta para pagar combustible de regreso en la base habitual. El surtidor rechazó la carga. El encargado miró el display. Me dijo que traía el tanque a tope. No podía ser. El medidor marcaba 3/4 como siempre en esa zona. Insistí. Me dijo que si abríamos la tapa y el tanque estaba lleno me cobraría la diferencia por desperdicio. Abrimos. El nivel estaba arriba, pegado al borde. El olor volvió a no ser diésel. Metió una varilla y la sacó brillante, como aceite limpio. Me vio raro. Cerramos sin hablar. Me fui. En el patio, al estacionar, el camión se apagó solo. No respondía la llave. Toqué el cofre y la vibración se sentía como si algo succionara desde abajo, no desde el motor. Me acordé del recibo. Lo saqué de la cartera. El papel térmico estaba frío pese al calor de la tarde. La tinta se había corrido y solo quedaba nítido el número de bomba, un 8 acostado, como infinito, y la hora las 2:12. Pasé el dedo y la tinta me manchó la yema como hollín húmedo. Fui a la oficina. Busqué en mapas la estación. Nadie la conocía. Llamé a un compañero que suele saber cada bache de esa carretera. Dijo que por ese tramo había habido una gasolinera hace años, que se incendió una noche y cerraron todo. Que pusieron una cruz porque no alcanzaron a salir 2 trabajadores. Que desde entonces no hay servicio ahí. Dijo que si me quedé sin diésel de madrugada era mejor dormir con las intermitentes y esperar a que amaneciera. Sentí el sabor metálico en la lengua. No quise discutir. Colgué. No conté nada más en la base. Le eché la culpa al frío, al sueño. Pedí otro viaje la semana siguiente. Me lo dieron. Mis manos temblaban al pasar por el 192. Llevaba el tanque lleno desde el puerto y aún así, al entrar a ese tramo, la aguja se movía como si respirara. No bajaba ni subía, solo temblaba con ritmo. Por reflejo, miré a la derecha esperando el techo blanco. No apareció. Cerré los ojos un segundo y escuché el ronroneo de la bomba a la distancia, claro como un reloj pegado a la oreja. Abrí los ojos. Nada. El sonido siguió un minuto y cesó. La segunda noche, en el patio de Gómez, el camión volvió a apagarse solo. Revisamos fusibles, batería, relevadores. Todo bien.
Querían dejarlo al mecánico. Les pedí 1 hora más de manejo para llevarlo a otro punto y que no lo enredaran en papeleo. Me la concedieron por confianza vieja. Salí a dar una vuelta al libramiento. A 100 metros del retorno, a las 2:12 exactas, sin neblina ni frío, el tablero del camión se iluminó como árbol de Navidad, las agujas subieron a tope y bajaron, y un olor a agua verde se metió al habitáculo. No era diésel. No era aceite. Era el olor de cuando abren un pozo viejo que estuvo tapado años. Frené. El motor siguió girando sin combustión, como si alguien lo meciere. Saqué el recibo del bolsillo. La tinta se había borrado del todo. El papel estaba seco y pesado como tela. Me quedé quieto hasta que las agujas volvieron al sitio. Hice alto total. Escuché el campo. Un perro ladró lejos. Los pinos golpearon entre sí como madera hueca. En el retrovisor, por la esquina, vi un reflejo blanco fugaz, como una techumbre donde no hay nada. No miré directo. No quise. Puse primera, avancé y sentí un tirón en el tanque, como si la manguera de una bomba imaginaria se soltara de golpe. El camión se alivianó. El motor ronroneó limpio, esta vez mío. No volví a mirar. Cambié la ruta más tarde. Pedí tramos al sur, costas, calor, gasolina caliente que huele a lo que debe. A veces, trabajando en el taller, alguien me pregunta por qué ya no acepto noches en la sierra. Me encojo de hombros. No me creen. Alguna madrugada, cuando el muelle queda vacío, acerco la oreja al costado del tanque y escucho si hay algo más que metal dilatándose y vapor de combustible. Si está en silencio, respiro. Si llego a oír ese ronroneo perfecto, dejo el camión apagado, camino a casa sin vueltas y duermo con las llaves en la mesa, sabiendo que no son mías cuando marcan 2:12. Nunca volví a ver la estación. A veces, en los mapas, un punto sin nombre aparece justo donde la cruz de varilla se oxidó. No dura. Desaparece cuando actualizan imágenes. Pero el medidor, al pasar por ahí, tiembla como si saludara. Y yo, sin hablar, aprieto más fuerte el volante y sigo derecho, con el tanque lleno o vacío, con la certeza de que en ese tramo no cargo diésel. Cargo tiempo. Y el tiempo, cuando te lo sirven de madrugada, se te pega a las manos y no se va.